El pastor Alberto Castro, ustedes saben, bueno, la iglesia de Cholula y los hermanos que vienen de Pueblo de Atlixco saben que él es mi pastor. Yo llegué hace algunos años allá a la iglesia de Tlaxcala. Algunos ya de confianza saben en qué condiciones llegué. Así es que Dios hizo algo en mi vida, pero yo siempre lo he reconocido y lo reconoceré. Si Dios hizo algo en mi vida fue porque hubo un hombre de Dios que estuvo ahí predicándome, que estuvo corrigiéndome, que estuvo trabajando en mi propia vida, y gracias a Dios hoy tenemos un destino diferente. Mire, mi destino estaba totalmente chueco, iba para puras cosas malas, pero un día Dios me dio su salvación y me dio un pastor, me regaló un pastor. Y algo que he dicho, ¿cuántos años llevo de salvo? Llevo 18 años de salvo y he tenido un solo pastor. Gracias a Dios, he tenido un solo pastor, y créame que eso en estos tiempos es una gran bendición. Así es que, ¿por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo en lo que mi pastor pasa? Aleluya. Qué bendición poder estar aquí en la familia de Dios. Qué bendición poder estar aquí, amén, y poder pasar un tiempo entre ustedes. Sí, amén. Gracias por esa invitación. Siempre yo agradezco que puedan considerarnos para una invitación y poder estar aquí con ustedes. Esta pandemia nos alejó un poquito, ¿verdad?, de estar reunidos, pero gracias a Dios esto está quedando atrás poco a poco. Estamos recuperándonos y estamos volviendo, amén, de nuevo a nuestras actividades. La iglesia está regresando a su lugar y yo siempre doy gracias a Dios por ustedes, el poder mirarlos y el poder saludarlos, y mi esposa está conmigo, amén, eso es una victoria también. Así que yo doy gracias a Dios por todo lo que hemos visto en todo este tiempo, ver esta iglesia aquí, ver esa imagen, amén, que puso el pastor Fernando ahí. Es tremendo cuando tú ves todo ese cuadro, amén. Tú dices, sí, este es el lugar que Dios me ha mandado para traer las buenas nuevas del Evangelio. Y Cholula, amén, yo creo que está en el corazón de Dios para ser tocado, amén, para que esta ciudad vea la gloria de Dios. Sí, amén. Amén, yo estoy convencido que no hay una ciudad más grande que la grandeza de Dios mismo. Amén. Así que aunque es enorme la ciudad, tenemos un Dios más grande que todo y nunca debemos de olvidarnos. Amén. Así que gracias a los que están aquí, a los que han hecho un recorrido para llegar hasta acá. Amén. Siempre estamos agradecidos con Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, y nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo en unos momentos. Es verdad que Dios ha venido a nosotros para darnos una vida trascendente. Eso es de lo que se trata, conocer a Dios. Amén. Encontrar ese propósito divino para una vida trascendente. Se dice que cuando los caballos de pura sangre están participando en una carrera, se les pone un tipo de antifaz que solo les permite ver hacia adelante. Y la razón, amén, es muy clara. Se busca evitar la distracción de ese caballo para que pueda estar enfocado en lo que es más importante. Y es por eso que tú has visto esas imágenes de esos caballos que solamente pueden ver, amén, hacia adelante. Para que no sean distraídos por la gente, los aplausos, todo lo que está pasando alrededor. Hay un solo propósito y es ganar el gran premio. Así que esa es una imagen de lo que es la vida cristiana. Amén. Uno tiene que estar enfocado totalmente
en una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es todo el enfoque de nuestra vida. Amén. En eso consiste el poder alcanzar todo lo que Dios tiene preparado, amén, para nosotros. El apóstol Pablo dijo: corran de tal manera que ganen el premio. Sí, amén. Hay recompensas de Dios que están ahí para aquellos que hagan una buena carrera. Aquellos, amén, que mantengan su corazón concentrado en la voluntad de Dios. Entonces no se trata de correr en cualquier dirección. No, la voluntad de Dios es lo que nos da la carta de navegación. ¿Cuántos pueden decir amén? Y de esto, amén, está hablando aquí, amén, nuestro texto. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Ahora, eso, amén, encierra lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En otra versión dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Quiere decir que antes que nosotros nos despidamos de este mundo, hay cosas que cumplir de Dios, hay cosas que realizar, hay propósitos, amén, que cumplir, y Dios espera que nosotros estemos enfocados totalmente en cumplir esa voluntad del cielo que se nos fue confiada. Y por eso quiero hablarte, amén, acerca de perseguir la voluntad de Dios. Amén. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, Juan, amén, está escribiendo estas palabras. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si fallamos, hermano, a la voluntad de Dios, habremos fallado a toda la vida. Amén. Si fallamos a la voluntad de Dios, le habremos fallado a toda la vida. Y por eso es tan importante, amén, lo que quiero ministrar, amén, esta tarde. Así que vamos a hablar de perseguir la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver, en primer lugar, acerca de que el mundo y la voluntad de Dios son dos visiones opuestas de enfocar la vida. Aquí, cuando Juan está escribiendo acerca del mundo y de la voluntad de Dios, lo que está tratando, amén, de decirnos es que en el mundo hay una visión, como la gente vive. En la voluntad de Dios hay otra visión, como la gente vive. Amén. Ahora entendemos, amén, que el mundo es un sistema, amén, de maldad totalmente opuesto a Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de el mundo, amén, no se está refiriendo a la creación de Dios. Jamás Dios le ha dado el título de la creación al diablo. Eso no le pertenece al diablo. Pero cuando la Biblia habla del mundo, habla de una esfera de influencia, amén, sobre la vida de la gente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, amén, nos da un entendimiento acerca de esto. Mira lo que dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, lo que está diciendo aquí es que el hábitat natural en el cual vivíamos antes de conocer a Cristo era este mundo. Ahí nosotros vivíamos, ahí nosotros, amén, nos deleitábamos en cosas, amén, que ahora entendemos son desagradables para Dios. Pero en aquel tiempo, mira, lo mismo que cualquier persona sin Dios, íbamos arrastrados en esa corriente, amén, llamada mundo.
Ahí estábamos en esas costumbres, siguiendo esos deseos, las mismas formas de pensar, buscando las mismas ambiciones. Y la atmósfera que rodea ese mundo, hermano, está corrompida de todo tipo de pecado, amén, de todo tipo de maldad. Ahora, para la gente del mundo pecador, eso es normal. Amén. Ahora nosotros podemos verlo desde otro punto de vista. Ahora nosotros podemos ver el mundo, amén, y pensamos, ¿cómo es que la gente no puede, amén, darse cuenta de la forma que ellos viven? Y nos asombra como un día nosotros estábamos también ahí. Y decimos, Señor, gracias porque hoy puedo ver, hoy puedo entender, hoy puedo ver la vida de una manera tan diferente. Amén. Ahora, el mundo tiene un poder de seducción. Aquí está hablando, amén, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, que son parte de este sistema de maldad. Cuando Juan Bunyan escribió el libro del progreso, amén, del peregrino, él, amén, en esa visión que él tuvo para describir lo que es el mundo, él lo llamó la feria de las vanidades. Y este era un punto, amén, que estaba tratando de seducir y desviar al peregrino cristiano. Lo que quiere decir es que el mundo siempre va a estar tratando, ¿verdad?, de llamar nuestra atención una y otra vez. Ahora, muchos hermanos han sacrificado su destino eterno en el altar de los deseos de este mundo. Ahora, cuando Juan está escribiendo esto del mundo, amén, uno pensaría que todos entendemos de qué está hablando aquí Dios. Amén. Y decir, bueno, para mí el mundo ya no es un problema. Pero yo me he dado cuenta al paso de los años que el mundo sigue representando un problema para la vida de muchos cristianos. Amén. ¿Verdad? Muchos, amén, empiezan de pronto a ser seducidos de nuevo por aquella vida de la cual Dios un día nos había librado. Vemos muchas veces jóvenes dentro de nuestras iglesias, amén, tratando de ver qué hay en el mundo, qué es eso que se llama mundo. Y por más que uno trata de hablar con ellos y decirle, mira, el mundo no tiene nada bueno para ti, el mundo lo único que va a hacer es lastimar tu vida, es dañar, amén, tu corazón, tu conciencia, y un día vas a venir quebrantado porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Y uno trata de explicarle a los jóvenes de nuestra iglesia, pero ellos siguen intentando ver qué hay más allá. Amén. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Demas. Este hombre del cual Pablo está escribiendo, y está escribiendo con un dolor, es un hombre, hermano, que estuvo muy activo, muy involucrado en la iglesia. Él había, amén, probado, amén, los deleites, amén, de las cosas de Dios en su vida. Había experimentado lo que es vivir para Dios. Pero en algún momento, amén, el mundo empezó a tener otra vez una atracción en su corazón. Y dice, amén, Pablo, Demas me ha desamparado amando más este mundo. Ahora, cuando tú escuchas de una persona que estaba en la iglesia y que de nuevo se fue a la vida, amén, de la cual Dios los había librado, hermano, siempre para mí eso es un dolor en el corazón. Amén. Siempre, yo nunca escucho con indiferencia una noticia de que alguien volvió atrás, está metido de nuevo, amén, en las cosas, amén, de este mundo. Y la razón es que el corazón de Demas había sido seducido por los encantos de este mundo. Ahora el Señor Jesucristo, amén, hablando un día con sus discípulos, dijo esto: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? Ahora, todo esto parece para nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia algo tan conocido, es un tema tan, amén, conocido para nosotros. Pero créeme, amén, cuando la Biblia habla del mundo, habla de un espíritu que busca todo el tiempo, amén, infiltrarse a nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos enseña que tener éxito no es lo mismo que cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Digo esto, hermano, porque hoy se le pone mucha atención,
¿verdad? A las celebridades. Y en el mundo religioso, amén, también. Se habla, amén, acerca de celebridades, como si, amén, el éxito según el mundo fuera lo que Dios nos ha prometido. Y amén, de pronto gente empieza a perder el enfoque de qué se trata servir a Dios. Amén, y empiezan a escucharse un mensaje que suena más, amén, a las cosas del mundo, amén, que a las promesas de Dios para nosotros. Lucas capítulo 12. Amén, Jesús habla de un hombre de negocios que trabajó duro, amén, y que logró un tremendo éxito y que llegó a lo más alto de la escalera solo para darse cuenta que la tenía apoyada en la pared equivocada. Sí, llegó hasta arriba, fue un éxito aquí en la tierra, pero ahí está hablando del día último de este hombre. Y uno tiene que pensar, ¿qué va a ser el día último en mi vida? ¿Qué va a pensar Dios de todo lo que logré, de todo lo que realicé, todo lo que alcancé? ¿Cómo el cielo va a calificar eso? Porque mira, va a llegar el momento donde se va a hacer esa evaluación de todo lo que la gente hizo en esta tierra. Y este hombre está llegando a su último día. Y en la tierra parece que él es un hombre sumamente exitoso. Pero, amén, del otro lado del cielo hay otra perspectiva. Ese hombre ha fracasado al propósito de Dios. Amén. Y aquí es donde muchas veces gente se confunde. Aquí es donde gente muchas veces no entiende, y por eso gente se va de la iglesia y empieza a buscar otros horizontes, porque en su mente se le ha metido, si logro un éxito allá, entonces seré reconocido, y no se dan cuenta que están fallando a lo que Dios realmente tenía para ellos. Ahora Jesús sigue hablando, y en Lucas capítulo 16 vuelve a contar otra historia. Y aquí está la historia de un rico que, amén, muere y se va a la eternidad. Y en ese lugar está él atormentado, amén, y dice que ese hombre no va a salir de ahí el resto de la eternidad. Y de pronto él en ese lugar se da cuenta, amén, cuántas oportunidades desperdició de Dios aquí. Le fue bien en sus negocios, sí, amén, tuvo muy buenas cosas, vivía en la mejor zona de la ciudad, sí, amén, pero al final de todo fracasó. Y eso, hermano, está pasando con cantidad de personas. Tú los ves manejando un buen auto, viviendo en una buena casa, y tú pensarías, bueno, ¿qué necesitan ellos? Y podemos, amén, de pronto confundirnos aquí y dejar de insistir por la salvación de esa gente, porque pensamos, bueno, ellos ya han llegado a un lugar de éxito, ellos no necesitan nada. Por supuesto que ellos necesitan, amén, no solamente la salvación de su alma, sino entender el propósito de Dios para ellos en esta tierra. Amén. Ahora Dios siempre ha trazado líneas muy claras entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia. Sí, amén. Amén. Ahora la iglesia, hermano, es llamada a cambiar este mundo. Pero está pasando muchas veces lo contrario. Parece que este mundo está cambiando la forma de pensar, amén, de la iglesia. Nosotros como cristianos, hermano, no corremos a escondernos de este mundo malo una vez que el Señor viene a nuestras vidas. No, es todo lo contrario. Una vez que el Señor viene a nosotros, entonces nosotros podemos salir a este mundo malo del cual el Señor un día nos trajo para tocar la vida de mucha gente que está atrapada como estábamos nosotros. Amén. El Señor Jesucristo, amén, muchas veces se sentó con pecadores a hablar con ellos, amén, a traer a la vida, amén, de estas personas a lo que Él vino a esta tierra. Mucha gente encontró el propósito hablando con Jesús, amén, vinieron y de pronto sus vidas fueron revolucionadas a como ellos habían entendido qué es la vida. Amén. Ahora, un cristiano entiende, por un lado, que no somos del mundo,
Pero por otro lado entiende que Dios nos ha dejado en el mundo para ser una influencia. Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de esta tierra. Y el cristiano debe entender hoy, más que nunca, para qué Dios nos ha permitido estar aquí. Ahora digo esto, hermano, porque después de tantos meses de encierro, parece que la gente ya no encuentra su lugar. Parece que el cristiano ya no sabe dónde está su lugar. Hay mucha gente, amén, que abandonó los deberes cristianos. Amén, hay muchos que ni siquiera se han atrevido a regresar a las iglesias. Hay otros que no quieren estar tan expuestos. Amén, porque hay peligros allá afuera. Y de pronto, amén, un gran sector de la iglesia cristiana no quiere estar en las primeras líneas. Amén. Es como si algo fue robado de ellos. Es como si este virus entró a su sistema y causó lo que causa un virus cuando entra en una computadora. Le cambia toda, ¿verdad?, la manera de procesar. No, el Señor todavía espera que la iglesia esté muy activa, afectando la vida de este mundo, y que no el mundo afecte la vida de la iglesia. Mucha gente, hermano, se ha creído toda la versión que ha escuchado, amén, y no se dan cuenta que hay un ataque del infierno contra la iglesia. Amén. Estamos en un punto crítico. Amén. La iglesia no puede correr y abandonar sus deberes. La iglesia debe salir y enfrentar el momento, porque si algo, hermano, amén, Dios ha prometido para estos tiempos, es un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Aleluya. Y la iglesia debe creer eso en su corazón. Ahora quiero hablarte segundamente que no podemos ser efectivos para Dios buscando encajar con este mundo. Sí, amén. Mira, nosotros no fuimos llamados a ser populares, ¿verdad? No fuimos llamados como predicadores a ser celebridades. ¿Sabes cuál es el problema del mundo religioso? Amén. Y yo me enojo con el mundo religioso, amén, porque se vuelve una confusión para muchas personas, y sobre todo gente que es reconocida en ese mundo cristiano, y de pronto gente los ve y son una fuente de confusión con todo lo que hacen y la manera en que viven. Amén. Como si Dios nos hubiera llamado a ser populares en este mundo. Amén. No, el Señor Jesucristo nunca trató, amén, de ser popular con las multitudes. Ahora, cuando decimos popular, es que hay alguien que está queriendo agradar a todos y no ofender a nadie. Ahora, no podemos, hermano, agradar a todos y al final estar bien con Dios. Sabemos que no, ¿verdad? Si alguien trata de agradar a todos, se está metiendo en un problema con Dios. Sí, amén. A veces escuchas tú un predicador hablando, amén, y dices, ¿este hombre está salvo o no está salvo? Amén, porque la gente que lo está escuchando, amén, va a quedar igual de torcida en su pensamiento. Estaba escuchando a un predicador que se estaba dirigiendo, amén, a su congregación. Y la idea que él trataba de comunicar es que, bueno, las cosas hoy son diferentes. Amén. Yo creo que ya ni siquiera, dice, debemos nosotros, amén, preocuparnos tanto por ser conocidos como una iglesia. Y tratan de cambiar las formas de Dios para ajustarlas, amén, a gente que no quiere compromisos con Dios. Amén. Entonces, hay un cristianismo que quiere ser simpático con el mundo para caerles bien a todos. Ahora, yo no digo que le caigamos mal a todo el mundo. Yo, cuando un cristiano le cae mal a todo el mundo, yo sé que el problema es el cristiano, ¿verdad? Amén. A lo mejor su carácter ahí, su forma de ser tiene que cambiar, por supuesto. Amén. Un cristiano tiene que ser pulido. Un cristiano tiene que ser educado. Un cristiano tiene que ser correcto. Amén. Para poder tocar la vida de mucha gente.
Eso es lo que tiene que ser. Pero aquí yo estoy hablando de gente que quiere solamente impresionar, sin las convicciones del Evangelio, sin las verdades de Dios. Mire, si usted y yo predicamos la verdad de Dios, vamos a inquietar conciencias. Sí, gente se va a inquietar, gente va a reaccionar. Cada vez que el Señor Jesucristo decía ciertas verdades, gente reaccionaba, ¿verdad? Pero hay muchos, amén, cristianos hoy día que no quieren causarle, amén, ningún desagrado a nadie. Por eso tratan de que el Evangelio no suene como el Evangelio y suene como cualquier otro mensaje popular. Amén, que ellos puedan decir: oh, qué bueno, amén, me gusta ir a tu iglesia. Ahí no me dicen nada de cómo vivo. Amén, ahí no me llaman a un altar, amén, a que me arrepienta. Puedo seguir, amén, la vida como yo quiero. Mira, un mensaje que no logra que la gente deje la vida del mundo no merece llamarse evangelio. Simplemente no merece llamarse evangelio. Si hay gente en esas iglesias que todavía mantienen un estilo de vida que no agrada a Dios, entonces ese no es el evangelio que predicaba Jesús, porque el evangelio que ellos predicaban cambiaba la vida de la gente, revolucionaba la forma de ser de ellos. Mira, la obra de la cruz en el corazón de alguien destruye todo amorío con la vida de este mundo. Mira lo que dice Gálatas 6, versículo, amén, 14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mira, cuando la cruz hace una obra en el corazón, y en esa cruz tú descubres el amor de Dios y todo lo que Dios tiene para ti, y toda la grandeza del evangelio, hermano, esa obra de la cruz destruye todo amorío que uno tenía con el mundo. Yo no sé usted, amén, pero yo recuerdo el día que, amén, entendí el amor de Dios a través de la cruz. Ya no sentí ganas de las cosas del mundo como yo las sentía. Amén. Si vamos a impactar al mundo, amén, debemos causar un poco de agitación divina. Me gusta lo que dice Hechos 17:6, donde dice: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí. Amén. Porque sí debe haber una agitación divina cuando la iglesia sale, testifica, comparte. Amén. Cosas deben ser tocadas en la vida de la gente. Es maravilloso, hermano, salir a un evangelismo y ver cómo Dios obra en la vida de la gente. Oh, es tremendo ver cómo Dios toca el corazón de alguien. Amén. Y cosas son derribadas ahí, argumentos del infierno son destruidos por la verdad del evangelio. Y la gente cambia. En Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. En la Reina Valera contemporánea, Jesús está hablando, amén, acerca de que el mundo muchas veces no va a entender la vida de un cristiano. Por eso a mí me preocupa, amén, que haya tanta gente llamada cristiana que se ve tan simpática con las cosas, amén, del mundo, y todos parece que son así, amigos, cuates. Entonces, yo no me imagino a Jesús haciendo eso. Y ellos toman, ¿verdad?, como pretexto: es que hay que ser luz en la oscuridad. Sí, pero no de esa forma, ¿verdad? No de esa manera. Hay una distinción entre la luz y las tinieblas. Por supuesto que hay una distinción.
Pero mira lo que dice Jesús: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que se les ha dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Mira cómo Jesús pone las cosas. Amén. Por un lado dice: tienes que entender, amén, que el mundo es un sistema contrario a Dios. Y amén, muchas veces tú vas a sentir, amén, que el mundo rechaza la vida que tú vives para Dios, porque para ellos no encaja en la mentalidad de la gente del mundo. Tu cristianismo no encaja. Amén. Simplemente no encaja. Para ellos tú eres extraño. Y Jesús dice: tienes que entender eso. Por un lado, dice: el mundo no va a aplaudir que tú vivas para Dios, que hagas decisiones para Dios. Dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Pero si han obedecido mi palabra, también la de ustedes van a obedecer. Amén. Entonces aquí está el balance. Aquí está el balance. Amén. Por un lado, sí, habrá gente que puede rechazar. Pero por otro lado, amén, hay gente, hermano, que por nuestro cristianismo y el testimonio de Dios en nosotros, amén, también van a creer a lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. Amén, amén. Ahora, el espíritu del mundo, del que está hablando aquí nuestro texto Juan, el espíritu del mundo busca tener una presencia en la vida de los cristianos. Y una de las maneras, hermano, en que el espíritu del mundo viene a un cristiano es a través de un espíritu materialista. En Apocalipsis 3, el Señor le está escribiendo a una iglesia que ha caído en una tibieza y que estaba siendo infiltrada por el espíritu de este mundo en sus aspiraciones. Mira, hay veces que Dios tiene que tratar con la iglesia de cosas que se han infiltrado en la vida de la iglesia y que están quitándole el impacto a la iglesia. Amén. Esta iglesia, amén, había tenido sus buenos tiempos, pero ahora estaban cayendo como en un estado de indiferencia. Amén. De alguna manera estaban bien, hablando de lo económico. Eran una iglesia que económicamente parecía que estaban bien. Claro, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios nos salva y quita muchos vicios y quita muchas cosas, nuestra vida mejora, por supuesto que sí. Amén. Entonces ellos habían mejorado, pero a la misma vez estaban cayendo a un estado peligroso. Cuando hay tibieza en el corazón de alguien, es un estado muy peligroso. He visto, hermano, lo que la tibieza puede hacerle a una persona. La hace indiferente. Puede estar ahí, pero es como que ellos no se van a mover con Dios. Una iglesia tibia no puede impactar al mundo. Amén. Amén. Una iglesia tibia no puede ver manifestaciones de Dios. Y esta iglesia había perdido sus aspiraciones. Habían dejado su pasión por Dios para ir detrás de otras ambiciones. Ahora, en apariencia, ellos seguían comportándose como una iglesia que iba y se congregaba y estaban ahí, aplaudían, cantaban coritos, hacían todo este tipo de cosas. Pero ya no estaban apasionados por las cosas de Dios. Y le voy a decir algo: el mundo no respeta a un cristiano tibio. No le tiene un respeto, porque no ven en ellos el celo de Dios. ¿Sabe qué es lo que atrae a la gente pecadora de un cristiano? Esa unción de Dios que hay en ellos, esa pasión.
Eso es lo que llama la atención, amén, de un cristiano, de ese mundo que observa la vida de los hijos de Dios. Sí, amén. Nosotros tenemos la historia de Lot, yendo a Sodoma, Gomorra, tratando de, amén, entrar a esa vida. Y la Biblia nos dice que él perdió todo el respeto de toda la gente. Y aunque la Biblia dice que él era un creyente, él nunca tuvo un impacto en la vida de los demás. El mundo se infiltró a la vida de Job, de su familia, y vemos nosotros el desastre que eso causó en la vida espiritual de ellos. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, en la Biblia de las Américas, hablando, amén, Santiago de cristianos que están perdiendo el punto de la voluntad de Dios. Mira, porque eso puede suceder en el corazón de la gente. Mira lo que dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora está hablando Santiago a cristianos. Toda esta carta va dirigida a creyentes. No está hablándole a personas sin Dios. Siempre está hablando de hermanos. A ustedes les escribo, a ustedes que son cristianos, que están en la iglesia, amén, que de pronto empiezan a hacer planes sin consultar la voluntad de Dios. Qué peligroso es eso. Amén. Qué peligroso. De pronto gente viene, amén, y solo dice, bueno, pastor, ¿qué cree? Me voy de la iglesia porque se me abrieron puertas, quién sabe a dónde. Y tú dices, ¿y cuándo hablaste eso con Dios? Amén. Hay cristianos que toman decisiones, hermano, que los alejan del centro de esa voluntad de Dios. Amén. Porque el mundo empieza a ser tan atractivo para ellos. Yo conozco a un hombre que un día estuvo en el ministerio. Era un joven con mucho potencial. Se notaba, amén, un hombre que Dios podía llevarlo a cosas muy grandes. Pero a la misma vez también empezó a trabajar para una empresa. Y obviamente, amén, en ese lugar encontró una buena motivación económica. Y al tiempo él dejó el ministerio. Hasta el día de hoy, ese hombre se ha cambiado a diferentes ciudades por causa de la empresa. Y donde quiera que él va, él trata de abrir una iglesia. Dice, acá estoy en otra nueva ciudad, voy a pionar. Y va a pionar hasta que la empresa lo cambie a otro lugar. Y luego se va a otro lugar, compra bocinitas, guitarritas y todo, porque tiene dinero, amén, para comprar un equipo. Dice, ahora aquí, voy a pionar otra vez aquí. Pero no es que él va a pionar, solamente él quiere limpiar un poquito su conciencia para decir, estoy haciendo algo aquí, amén, pero realmente no está persiguiendo la voluntad de Dios. Él va persiguiendo otras cosas. Amén. Ese hombre, si se hubiera dedicado a servir a Dios, hermano, tuviera un tremendo ministerio. Amén. El problema es que él vive detrás de otros intereses, de otras ambiciones. Y por eso Santiago está escribiendo aquí, amén, a estos cristianos, porque ve el peligro en el que están cayendo algunos. Ahora, aquí nomás voy a hacer un punto. Escuche, las bendiciones de Dios, la voluntad de Dios incluye sus bendiciones. Amén. Porque alguno pudiera pensar, bueno, si voy a hacer la voluntad de Dios, entonces no puedo aspirar a cosas grandes. No, es al revés.
En la voluntad de Dios están nuestros mejores intereses. Amén. La Biblia dice: la bendición de Dios es la que hace prosperar y no añade tristeza. Amén. Es la bendición de Dios. Entonces la voluntad de Dios incluye sus bendiciones. Solamente, hermano, que Dios tiene sus maneras y sus tiempos, y eso es lo que muchas veces la gente no quiere. Amén. Dios tiene sus maneras y sus tiempos. Y si a la gente no le gustan las maneras y los tiempos de Dios, entonces ellos deciden tomar las cosas en su mano y ir en otra dirección. Porque ellos no quieren seguir lo que Dios va marcando para ellos. Y muchos interpretan mal la voluntad de Dios. Mira, la Biblia, hermano, tiene muchas promesas de bendición. Y yo lo he visto al paso de los años. He visto cómo Dios tiene esas promesas para aquellos que saben, amén, mantenerse ahí en la voluntad de Dios sin moverse, aun cuando vienen los tiempos difíciles, aun cuando muchas veces pareciera ser, amén, que las cosas no están sucediendo como uno quiere, pero uno sabe que está en la voluntad de Dios. Hermano, nosotros pasamos por tiempos difíciles, pero una cosa estaba convencido yo, que estaba yo haciendo la voluntad de Dios. Y yo decía, si estoy haciendo la voluntad de Dios y me mantengo aquí, tarde o temprano el Señor traerá también su promesa y su cumplimiento. Amén. Pero hay muchos que malinterpretan la voluntad de Dios. Y es por eso, amén, que aquí es donde toman decisiones tan, amén, fuera de la voluntad de Dios. Y hay gente que se ha ido de nuestras iglesias en un tiempo difícil tal vez que estaban viviendo, y malinterpretaron cosas y no supieron, amén, escuchar a Dios, y abandonaron el lugar de la voluntad de Dios para ir en busca de otras cosas. Mira lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Uno siempre tiene que tener, hermano, eso presente. Esta es la voluntad de Dios. Y yo sé que si yo me mantengo aquí, Dios, amén, en su momento Él vendrá con sus bendiciones y con sus recompensas. Yo lo he visto muchas veces en la vida de otros cristianos. He visto cómo ellos han mantenido su fidelidad a Dios. Y he visto cómo Dios ha cumplido para ellos su buena voluntad. Amén. Y tiene que entender eso. Dios nos dará sus recursos para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Un día yo dije, Dios no patrocina planes ajenos a su voluntad. Amén. Dios solamente patrocina lo que tiene que ver con su voluntad. Si Él nos mandó a hacer algo y estamos cumpliendo su voluntad, Él nos va a dar los recursos que necesitamos para cumplir esa voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Y es ahí, hermano, donde tú empiezas, amén, a conocer a un Dios fiel, esa voluntad, amén, de Dios que es buena para nosotros. Y yo no cambiaría, hermano, todo lo que hemos vivido en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque he visto la fidelidad de Dios. He visto la fidelidad de Dios. He visto, amén, cómo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Ahora quiero hablarte por último que la voluntad de Dios, la voluntad trascendente de Dios, de eso quiero hablarte por último. Porque la vida, hermano, del mundo es una vida que se va a evaporar con el tiempo. Dice nuestro texto
No ames las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y tus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, la vida de este mundo, así como la ve usted, en algún momento todo eso se va a evaporar. Amén. Todo logro, por increíble que parezca, solamente es algo temporal. Es por eso que hoy los arqueólogos se dedican a estudiar civilizaciones, amén, que el tiempo ha dejado en ruinas, y un día eran imperios, o un día parecía algo glorioso. Y ahora, amén, ahí andan los arqueólogos buscando huesos, amén, y buscando ahí, amén, algo de ruinas, de todo aquello que parecía impresionante en su momento. Y hoy el tiempo pasó por arriba de todo eso. Entonces, amar las cosas del mundo siempre van a dejar un vacío terrible. Y no solamente eso, una condenación eterna como el resultado final de amar a este mundo. Una de las cosas que uno entiende, hermano, es que nada de lo que este mundo te puede dar puede llenar tu alma, ni el alma de cualquier persona. El mundo siempre va a dejar sintiendo al alma de una persona miserable. No importa cuánto el mundo, amén, parezca darle a una persona, siempre al final se queda con una sensación de vacío, de frustración. Amén. Ahora, la gente necesita encontrar a Dios mientras vive. Amén. Mientras vive. Está una historia, dice, un hombre y una mujer caminaban por el camino de un jardín, y después de un rato se cansaron y se sentaron en una banca debajo de un árbol. Ella dijo: hay una estrella brillante en el cielo, pero no puedo verla porque una hoja me impide verla. Si alguien se me acerca y me habla de las muchas maneras de ver la estrella, no podría verla aun cuando los métodos de observación me sugirieran fueran muy buenos. La razón es que mi posición no es la indicada. Estoy parada en el lugar equivocado. Y mientras tenga esa hoja delante de mí, no puedo ver la estrella que brilla. Y lo que pasa, amén, con la gente es que están parados en el lugar equivocados. Y a menos, amén, que ellos vengan al lugar correcto, ellos no pueden ver la estrella que brilla. Amén. Amén. No pueden ver lo majestuoso de lo que nosotros estamos, amén, queriendo compartir con ellos. Ahora, la voluntad de Dios nos involucra con sus propósitos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, amén, nos dice muchas veces en el Evangelio de Juan, Él estuvo concentrado en hacer la voluntad del Padre de principio a fin. En ese Evangelio de Juan, muchas veces, amén, vas a escuchar al Señor Jesucristo decir: yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre. Y amén, muchas veces va marcando con esas palabras. Dice: por eso yo estoy aquí, para cumplir una sola voluntad. Esa es la razón de estar aquí. Amén. Ahora, Jesús dijo también: no todo el que me dice Señor, Señor, amén, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, perdemos el propósito de Dios. Y hay mucha gente, hermano, que ha perdido el propósito de Dios porque están desconectados de la voluntad de Dios. Para mí no hay algo más triste que ver a un cristiano perderse todo lo que Dios tenía para ellos. Sí, amén. Verlos ahí, amén, desmotivados, verlos tan perdidos, porque no quieren, amén, soltar las cosas
que del mundo los tienen atrapados. Sí, amén, pueden ir alguna vez a la iglesia, pero ellos están dedicados a otras cosas. Ellos no quieren dedicar sus vidas a Dios porque están afanados, amén, con las cosas del mundo y han perdido el enfoque, han perdido el impacto, amén. Sus vidas no están haciendo una contribución valiosa y ves el potencial de ellos desperdiciarse. Yo conozco gente, hermano, que desde el día que me salvé han estado ahí, a veces en la iglesia, amén, en temporadas, pero pudiendo haber alcanzado algo bien grande, se han conformado a una vida muy pequeña, porque la vida del mundo siempre es una vida muy pequeña, siempre. Amén. No importa qué tan grandioso parezca, amén, que alguien está logrando, al final de todo, comparado con la eternidad, es una vida muy pequeña. Ahora, la palabra de Dios es la voluntad, amén, de Dios revelada para nosotros. Mira, la voluntad de Dios, hermano, no es un misterio. Ahí está para nosotros. Dios ha revelado qué es su voluntad para nuestras vidas. Ahí está. Este libro tiene, amén, la voluntad de Dios revelada para nosotros. Ahora, es verdad que Dios no nos da todos los detalles de cómo Dios hará que se cumpla cada parte del plan, pero ahí tenemos qué es la voluntad de Él para nosotros. Amén. Hay muchas veces gente parece que vive confundida en no saber si algo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y a veces cristianos vienen y dicen: pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Es que no sé si eso es la voluntad de Dios. Le digo: es que es tan claro. Es que es tan claro. ¿Qué es lo que te confunde? Amén. ¿Qué es, amén, lo que te causa confusión? Si la voluntad de Dios es tan claro, amén, como Dios habla para nosotros. Dios solo espera, amén, obediencia a su voluntad inmediata. Dios va hablando, ¿verdad? Y Dios va revelando de esa voluntad para nuestras vidas. Y Él solo espera una respuesta a esa voluntad que Él va revelando a nosotros. Tenemos la historia de Abraham. Dice la Biblia que Abraham conocía una promesa de Dios y un propósito que Dios tenía para él. Él conocía, amén, la promesa, conocía quién había hecho la promesa y, amén, lo que él hizo, simplemente ajustó toda su vida a esa voluntad que él entendió. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo haga esto, que vaya en esta dirección, amén, que espere la promesa de Dios, que viva de esta manera. Esta es la voluntad de Dios para mí. Él no entendía todos los detalles, pero sabía en qué dirección le marcaba la voluntad de Dios que fuera. Mira, los espacios en blanco se van a ir llenando mientras tú caminas en dirección de la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que vive así como que, ¿y cómo se va a llenar eso? Oh, usted, amén, déjele eso a Dios. Usted vaya, camine con Dios. Los espacios en blanco, Dios los va a ir llenando si usted solamente va en la dirección correcta de Dios. Nosotros un día, hermanos, salimos de nuestra ciudad. Llegamos, amén, a Tlaxcala. Yo no sabía nada de los detalles. Yo no sabía, amén, qué iba Dios a hacer ahí. Solamente sabía que esa era la dirección, que Dios me quería ahí, para que yo estaba en esa ciudad, lo que tenía que hacer. Comenzamos a hacerlo, amén, y dejamos que Dios llenara todos los espacios en blanco, amén, al paso de los años. Amén. Amén. Mira, la verdad, si me hubieran dicho todo, amén, el tiempo que iba a estar ahí, no lo hubiera creído. No hubiera creído que yo iba a estar tantos años ahí. Yo solamente vine con un corazón obediente, dispuesto. Aquí estamos, amén. Jamás me imaginé lo que Dios tenía a los años. Porque eso a mí no me corresponde. A mí lo que me correspondía es solamente ir, estar, hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Lo demás le corresponde a Dios. Amén. Llegamos con niños pequeños.
Ahora los pequeños ya están casados. Y uno dice, Señor, es que yo no me hubiera imaginado todo eso. Esa pareja que vino para acá, Fernando y Susi, amén, ellos solamente dispusieron su corazón. Ellos solamente, amén, vieron la oportunidad de Dios, obedecieron la voluntad de Dios, hicieron, hermano, ajustes radicales para estar en este lugar donde Dios los necesitaba para este tiempo. Y a mí me asombra cómo Dios pone en el corazón de un hombre, de una mujer, para dispuesta a seguir al hombre que está recibiendo el llamado y la visión de Dios para hacer, hermano, cambios tan fuertes como las decisiones que tienen que hacerse, como ellos la hicieron en su momento. Yo vi que hicieron ajustes radicales. Yo una vez hablaba con ellos, amén, y les decía, ¿saben, amén, que esto va a cambiar toda su vida? Radicalmente. Y le dije, pero una cosa les aseguro, es la mejor decisión que pueden hacer. Amén, seguir la voluntad de Dios. Amén, ellos solamente han venido en obediencia. Y les digo algo, Dios va a llenar los espacios en blanco. Amén, y todavía, amén, lo que Dios va a hacer aquí, amén, lo que Dios está formando en esta iglesia, el ver discípulos ya, amén, involucrados, el ver gente ya fiel a la iglesia, el ver este lugar, hermano, amén, es que Dios se está moviendo aquí. Amén. Amén. Cholula va a ser noticia, no solamente por el socavón. Amén. Salvaron al spy. Los tenía en angustia. Amén. Pero digo, aquí estaba un rescatista mortificado. No sé si viste la noticia. El rescatista dice, por favor, déjenos rescatar a Spy. Amén. Y a su amigo que están ahí en el socavón. Amén. Dice, nos interesa. Nosotros estamos dispuestos a meternos ahí adentro. Amén. Y decía yo, wow. Amén. Este hombre está dispuesto a arriesgar su vida por 2 perros. Que qué lección, eso se lo tengo que poner a la iglesia el domingo, amén, para que vean, amén, que cuando hay corazón se puede. Pero escuche, hermano, es solamente seguir la voluntad de Dios. Yo lo único que, amén, he anhelado es estar donde Dios quiere que yo esté. Ahí es donde quiero estar, no quiero estar en otro lugar, solo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Alguien escribió esto: hay una voluntad de Dios para mí que no se aplica a nadie más. No es una voluntad individualizada que nos libre de la responsabilidad ante otros o hacia otros, sino que es una voluntad personal como parte de un propósito eterno. Hay una voluntad de Dios para usted que es personal. Amén. Amén. Y Dios espera que usted tome eso personal, decir, oh, esto es la voluntad de Dios para mí. Para mí. Mire, la voluntad de Dios para mí es que yo esté donde yo estoy. Amén. La voluntad de Dios para el pastor Fernando, para Susi, para los pastores que están aquí, amén, es estar en el lugar donde están ahora. Amén. Pero hay una voluntad de Dios para cada uno. Amén. Y uno tiene que decir, Señor, yo decido estar en esa voluntad. Mira, la verdadera trascendencia está en hacer la voluntad de Dios. Nada, hermano, de lo que hacemos para Dios se perderá nunca. Nada. Eso es lo maravilloso de ser cristiano. Eso es lo maravilloso de la vida cristiana, que nada de lo que tú haces para Dios se perderá al final. Todo está contabilizado en el cielo. Amén. Hasta el último de sus cabellos. Gloria a Dios. Amén. Está ahí. Amén. Porque luego dice mi esposa que ya nos estamos volviendo judíos. Y yo digo, gloria a Dios, amén, que todo, amén, lo que usted hace para Dios, todo está registrado punto por punto, y nada de lo que usted ha hecho, amén, para Dios será jamás olvidado. Nunca se perderá nada de lo que usted ha hecho para Dios.
Hermano, Dios nos da una vida significativa aquí y una vida eterna en gloria en su reino. Hermano, ¿qué más puede, amén, alguien anhelar? Esa vida significativa aquí, es decir, mi vida valió la pena en esta tierra porque Dios vino un día a encontrarme. Imagínense que Dios no lo hubiera encontrado cuando lo encontró. Yo a veces me pongo a pensar, regreso así, amén, el cassette para atrás y digo, ¿dónde yo estaría? Y sabe que me da escalofríos pensar eso, porque yo sé, amén, ¿dónde estaría? Y viene Dios y nos da una vida significativa que puede impactar la vida, amén, de otros. Cuando uno tiene, hermano, un encuentro con Él, hay un pensamiento, voy a leértelo rápido, que se dice, amén, cuando estuve cara a cara con mi maestro. Y dice, yo había caminado por la senda de la vida con paso fácil. Yo había seguido a donde la comodidad y el placer conducen. Y entonces, amén, por casualidad en un lugar quieto, me encontré con mi maestro cara a cara. Con posición, rango, salud por meta, mucho pensamiento para el cuerpo, pero nada para el alma. Había entrado para ganar esta carrera loca de la vida cuando me encontré a mi maestro cara a cara. Lo encontré y lo conocí. Me sonrojé al ver que sus ojos llenos de tristeza estaban fijos en mí. Yo tropecé y caí a sus pies ese día mientras mis castillos se esfumaban y desvanecían. Esfumados y desvanecidos, y en su lugar no vi nada más sino la cara de mi maestro. Y clamé en voz alta, oh, hazme apto para seguir las marcas de tus pies heridos. Mi pensamiento es ahora por las almas de los hombres. He perdido mi vida para hallarla de nuevo, desde cuando solo en ese lugar santo mi maestro y yo estuvimos cara a cara. Oh, hermano, porque cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, te cambia toda la perspectiva de la vida. Te cambia todo, amén, lo que tú pensabas que antes era grandioso, y dices, no, esto es lo grandioso. Amén. El Señor un día le dijo a Pedro, ven y sígueme. Hermano, y no hay palabras más tremendas que nos haya dicho Jesús a nosotros. Tú ven y sígueme, amén. Si tú vas en pos de mí, jamás perderás el propósito de tu vida. En Isaías 56, 4 al 5, y con esto cierro. Hablando Dios, dice, escojan lo que yo quiero, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Amén. Dice, eso es lo que yo te daré, eso es lo que yo haré con tu vida. Pero dice, escojan lo que yo quiero. ¿Sabes que hay muchas cosas que Él quiere? Y que su voluntad es buena, pero la voluntad de Dios es una elección que tú haces también. Por eso Dios dice, escojan lo que yo quiero. Yo quiero para ti, pero tú debes quererlo para ti. Tú debes abrazar mi voluntad. Tú debes entregarte a esa voluntad. Tú debes rendirte a esa voluntad. Y el mundo siempre va a estar queriendo llamar tu atención. El mundo siempre quiere robarte de tu corazón la voluntad de Dios. Y eso es lo peligroso, amén, de este mundo del cual está hablando Juan, que mucha gente se ha ido detrás de este mundo y un día sus vidas se van a evaporar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera trascendencia viene de hacer la voluntad de Dios y mantenerte en ella hasta el último momento de tu vida. ¿Sabe que siempre me he imaginado cómo va a ser el último momento de mi vida? Ay, pastor, amén, no, pero me lo imagino. ¿Cómo va a ser ese último momento? Quiero, hermano, dar mi último respiro en la voluntad de Dios. Ahí es donde quiero dar mi último respiro y después decir, he cumplido lo que Dios me encargó en esta tierra. Estoy listo para entrar a mi eternidad con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén.
inclina su rostro.